Hoy en Cara a Cara platicamos sobre los métodos de elección de candidatos definidos por el PRI el fin de semana y nos visita el titular del Supremo Tribunal de Justicia para platicar sobre distintos temas de la agenda. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Este fin de semana estuvo marcado por los consejos políticos del Partido Revolucionario Institucional, que marcó las primeras etapas de cara a la selección de candidatos rumbo a 2018. El debate era cómo elegirá el PRI a sus candidatos, sobre todo en este caso el candidato a la presidencia de la República y el candidato a la gubernatura. El debate estaba sobre dos figuras en particular. Una podía ser la elección directa de militantes y otra la convención de delegados. Desde el viernes pasado hablábamos ya de que parecía, o todo indicaba, que sería a través de convención de delegados el método utilizado por el PRI para elegir a los candidatos a la presidencia y a la gobernatura de Jalisco. Y para profundizar sobre este tema, saludamos a Héctor Pizano, es el presidente estatal del PRI. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Enrique, buenos días. Gracias por recibirnos. La llamada, platícanos exactamente qué aprobaron en este Consejo Político. Bueno, primero que nada decirte, Enrique, que el pasado Consejo Político del PRI Jalisco, el sábado, aprobamos primero que nada los 4 reglamentos que tienen que ver con todo esta reforma que hicimos en Asamblea, que tiene que ver con la Comisión de Procesos Internos, el reglamento para el tema de la postulación de candidatos y dirigentes, el tema del reglamento del Consejo Político, en fin, aparte de los reglamentos, llevamos a cabo la revisión de los acuerdos tomados por el Consejo Político Nacional, donde en Jalisco se ha aprobado, se ha ratificado lo que en el Consejo Político Nacional se aprobó, que es que el método de elección de nuestros candidatos federales, tanto a la presidencia de la República, senadores como diputados federales, sea por el método que tú ya señalabas, que se contempla en los estatutos en el artículo 198, que es convención de delegados y delegadas, y así como que también el tema para garantizar el tema de la paridad de género y de la participación de los jóvenes, que está establecido en nuestros estatutos de uno de cada 3, también participará la Comisión para la Postulación de Candidaturas para poder cumplir con esta normativa vigente de la paridad horizontal que tú conoces, y con ello garantizar que el 50% de nuestros candidatos serán mujeres en los espacios que así corresponde y se definan para cumplir con la normativa electoral. Y además se aprobó este mismo método de convención de delegadas y delegados para la elección de nuestro candidato a la gobernatura del Estado, esto para que el CEN esté en aptitud en su momento emitir la convocatoria respectiva. Entonces, en el PRI hemos resuelto todo lo que tiene que ver con el método de elección de candidatos a nivel federal y el método para elegir nuestro candidato a gobernador, quedando pendiente elegir el método para elegir nuestros candidatos a diputados locales y a presidentes municipales. Ahora, presidente, explícanos un poquito para quien no esté familiarizado con los procesos internos del PRI, ¿qué significa convención de delegados? ¿Participan los militantes? ¿No participan? ¿Cuántos son? ¿Y cómo serán los tiempos? La convención de delegadas y delegados se conforma por un 50% que son delegadas y delegados que son los consejeros políticos del nivel que corresponde. Por ejemplo, aquí en el Estado el Consejo Político está más de 600 consejeros, además de los consejeros políticos del nivel inmediato inferior, que son todos los consejeros políticos municipales, cerca de 17,000 en el Estado, y obviamente los consejeros y políticos de los niveles superiores que residen en el municipio. Sí. Algunos consejeros nacionales que no están en estos 2 listados que te acabo de dar. Entonces estaríamos hablando de un universo cerca de los 19,000-20,000 priistas. Y el otro 50 restantes serán delegados electos en las asambleas territoriales, es decir, en todo el territorio del Estado de Jalisco haremos asambleas territoriales para lograr elegir con paridad de género un universo de arriba de los 19,000 priistas. Por lo tanto, la elección del candidato a gobernador en Jalisco estará alrededor de 40,000 militantes que participarán, y casi un número similar será a nivel nacional para elegir al candidato a la presidencia de la República. ¿Por qué no abrirlo, Héctor Pizano, al resto de la militancia? Incluso a ti te he escuchado decir en algún momento que simpatizas con la idea de una elección interna abierta. ¿Por qué no permitir que todos los militantes participen? Tenemos una elección directa también en los estatutos, sin embargo, posiblemente la vas a ver para candidatos a municipios y algunos casos de los distritos. En este momento el procedimiento
se inclinó en términos de lo que hemos ido construyendo, un tema de consenso, unidad, para efecto de tratar de tener en este universo tan amplio, por cierto, Enrique, hay que decirlo, es un universo muy amplio, 40,000 personas participando en un proceso para elegir un gobernador, tener la oportunidad de que haya una participación, una expresión del PRIismo, pero obviamente también los tiempos y las formas que tú conoces nos dan la oportunidad de hacerlo de una forma efectiva. Venimos de procesos muy largos de construcción de una Asamblea Nacional que fue finalmente productiva, pero bueno, es el método que se ha aprobado para esto en particular, y está pendiente, obviamente, que se den las otras resoluciones, porque obviamente el procedimiento denominado elección directa se integra, hay que decirlo con toda claridad, con los miembros inscritos en el registro partidario y con miembros y simpatizantes. Es decir, tampoco es para que todo el mundo participe, así se establecieron los estatutos, y tú sabes que los padrones, lo debes saber de los partidos, algunos están en revisión o validación del INE, entonces también te metes en una complejidad cuando pretendían que la elección del dirigente del PRI Jalisco se hiciera por registro partidario. Recordar que levantamos la voz diciendo que podríamos también ponernos en una situación vulnerable porque el registro no estaba validado aún por el INE. Acuérdate que en Jalisco registramos 360,000 militantes y hasta ahorita hay un reconocimiento de la autoridad que apenas llega a los 300,000. Entonces, ese tipo de cosas son por los que algunos consejeros se inclinaron porque fuéramos por este método, que a nosotros nos parece bastante representativo que 40,000 priistas vayan a determinar quién sea su candidato a gobernador. Ahora, presidente, ya hay algunos, incluso integrantes del gabinete que fueron tus compañeros en el gabinete de Aristóteles Sandoval, como por ejemplo Antonio Cruces, que están renunciando para aspirar a algún cargo de elección popular. ¿Te parece que ya son los tiempos para que hagan esto el grueso del gabinete que quiere aspirar a otro cargo? Sí, desde luego, Enrique, hay que decirlo. El gobernador fue muy claro, recordar hace 2 meses, que decía que el que busque aspirar le va a pedir que se separe del cargo para que cumpla con sus responsabilidades al 100% de su tiempo, o también se dedique al 100% de su tiempo a dedicar a buscar una de sus aspiraciones. Entonces, hoy vemos que el secretario de Salud ha hecho público ya la renuncia para efecto de dedicarse de tiempo completo a buscar hacer la propuesta del PRI Zapopan para, dijo, la candidatura al municipio. Entonces, yo he estado en comunicación con muchos compañeros, como tú señalas, que estuvo en el gabinete, que tienen un interés genuino de participar y obviamente están revisando sus tiempos en virtud de la agenda que se comprometieron a cumplir en su responsabilidad hoy como funcionarios, para poder establecer qué oportunidad tendrían. Como tú sabes que también estamos esperando, que ya lo anunció, que el señor fiscal Eduardo Almaguer en los próximos días podría separarse del cargo porque también es un serio aspirante a buscar la gobernatura del Estado. Y hay otros, ¿no? También se habla de Miguel Castro, es decir, hay varios, ¿no? En el caso de la gobernatura, el que lo ha expresado como tal es Eduardo Almaguer. Hemos visto... ¿Tú personalmente ya la descartaste? No, nosotros estaremos al pendiente de lo que resuelve el partido, porque todavía ni siquiera se han dado los términos en los que se va a hacer. Estaremos al pendiente si el perfil, al final de cuentas, puede ser útil a la militancia para proponerse a la sociedad, estaremos en esa condición, y si no, en la responsabilidad que tenemos, Enrique, estaremos trabajando hasta el último día, buscando tener los resultados favorables en el 2018, que es la responsabilidad en la que estoy ahorita inmerso. Yo, en cuanto salga la convocatoria, estaré en condiciones de ver si nos apuntamos o no. Hoy estamos cumpliendo con el papel que nos encomendaron los priistas, que es articular acciones de todos los liderazgos y de quienes tienen aspiraciones, dejando fuera nuestra propia pretensión para poder construir esto. Hoy, Héctor Pizano, a las 14 horas el gobernador le toma protesta a Alfonso Petersen como nuevo secretario de Salud. ¿Qué te parece que sea un panista el nuevo secretario de Salud? Bueno, más que un panista, que aparte yo tengo amistad y bueno, saludar a Alfonso Petersen. Conocemos y reconocemos la trayectoria que ha tenido el doctor, ha estado en la administración pública, no solo dentro del PAN, sino recordarás también en el gobierno federal del partido que tu servidor encabeza. Y bueno, reconocemos su trayectoria, su seriedad y sobre todo la buena imagen que tiene en la sociedad jalisciense. Se acepta, al fin de cuentas, se suma a este proyecto que encabeza el gobernador del gabinete. Bueno, tendremos a un galeno que conoce la administración y que creo que podrá dar buenas cuentas, porque el tema de salud tú sabes que es trascendental en el proyecto de este gran estado de Jalisco. Héctor Pizano, gracias por tu tiempo. Buenos días. Gracias a ti, Enrique. Un saludo a todo tu auditorio. Ahí está, Héctor Pizano Ramos, el actual presidente estatal del PRI, luego de la convención del fin de semana, el consejo político de este fin de semana. Nos vamos al corte, al regreso platicamos con Ricardo Zuro, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, ya está con nosotros aquí en cabina. Escríbenos 33 18 80 76 41, el WhatsApp en cabina.
escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Ricardo Zuro, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Enrique, un gusto estar otra vez aquí. Muchas gracias por Oye, danos entrevistas más seguido. La última nos diste en enero, hace ya 9 meses. La agenda sí me trae, pero cuando me gusta es un honor estar aquí. Oye, presidente, en aquel momento platicamos sobre austeridad, nómina, y nos dijiste esto. ¿Estabas llegando al cargo? ¿Qué día entraste como presidente del Supremo? En funciones el primero. El 1 de enero de este año. Prácticamente una semana. Es decir, tenías una semana, entonces te comprometiste a algunas cosas relacionadas con nómina y austeridad. Escuchamos qué nos decías ese día y platicamos qué se ha podido avanzar en esa agenda. Muy bien, claro. De manera inmediata en el Consejo de la Judicatura ya estamos tomando cartas en el asunto, ya se está reduciendo la nómina personal que estaba eventual, personal que no tenía derecho a definitividad. Yo siempre he sido un garante de los derechos de los trabajadores. Desde que llegué al Supremo Tribunal de Justicia formé parte de la Comisión Sustanciadora de Conflictos Laborales y tenemos que respetar los derechos. Constitucionalmente estamos impedidos para subirnos el sueldo. Trabajando en el techo financiero no va a haber aumento, ni mucho menos un aumento sustancial. Digo, el presupuesto se aumentó 3%, no podemos aumentarnos. ¿Hasta cuánto se podrían bajar los magistrados como mensaje de sensibilidad a lo que está sucediendo con los ciudadanos? Es que oficialmente en nómina no se puede reducir. La cuestión es muy clara, debemos percibir un emolumento irrenunciable. Entonces, desde esa medida, y no es una salida fácil como se podría pensar de que, bueno, la ley está así y me lo establece. Nosotros tendremos que hacer medidas, sobre todo en lo particular, si es que queremos donar a alguna asociación o algún... Bueno, estaba lo de sueldos, presidente, lo de si se podía o no reducir los altos salarios que reciben los magistrados y un adelgazamiento de la nómina. De esos dos temas. En eso hemos trabajado, hemos avanzado muchísimo, sobre todo en el Consejo de la Judicatura. Hemos hecho ajustes en la plantilla laboral, tanto del propio Consejo de las Áreas Administrativas como en los juzgados. Incluso estamos haciendo un ejercicio de valoración del personal que se va a mantener, de los juzgados que se van a cerrar el próximo mes, que van a emigrar al nuevo sistema, son 5 juzgados. Estamos viendo de la gente que tenga derechos laborales, base o definitividad en el puesto, esos van a permanecer, y de las demás gentes estamos haciendo un ejercicio a ver quién merece seguir trabajando y en dónde lo podemos. En el caso de los sueldos de los magistrados no hubo ningún ajuste. Siguen ganando lo mismo que ganaban el año pasado. Así es, eso como te lo dije en su momento, constitucionalmente estamos impedidos. Pero tú decías que iban a buscar una vía para donar una parte, como sensibilidad. Después del gasolinazo fue esta entrevista. Se hizo una reducción precisamente en los vales de gasolina de cada sala, se hizo una reducción significativa. ¿Cuánto, presidente? Hubo una reducción del 10%. ¿10% te parece significativo? En cuanto a volumen, sí. De ser, creo que eran 400 litros de gasolina, se redujo a 360. ¿400 litros por sala? Por magistrado. ¿Por magistrado? Por magistrado. ¿Al mes o...? Al mes. Es muchísima gasolina. Yo estamos hablando de 5 o 6 tanques. Por eso, precisamente, se optó por la reducción. ¿Pero no se podía reducir más del 10%? Paulatinamente lo podremos volver a hacer el próximo ejercicio, pero el techo financiero se fijó bajo esa base. Bajo esa base de 10%. También hay que recordar que tanto uno de los consejeros, el consejero Pedro de Alba, como los magistrados que llegaron después de él, optaron también voluntariamente por reducirse el sueldo. Ellos sí pudieron hacerlo, porque no habían estado en funciones jamás, para ganar menos que el gobernador. Aquí lo que tenemos es que constitucionalmente hay un impedimento para que los magistrados reduzcan el sueldo. Sí, se tendría que optar por una tercera vía, que es donarlos o aplicarlos, pero ese acuerdo no han llegado ustedes como magistrados. Es lo que decide cada magistrado. Pero tú no les pediste, oigan. Se consultó y se quedó en vamos a ver qué hacemos. En el caso de la nómina, decías, hemos buscado reducir la nómina del Supremo Tribunal. Yo tengo estos datos revisados en Transparencia, presidente. De enero a junio de 2016, el Supremo Tribunal gastaba 196 millones de pesos en nómina. Ahorita está gastando 202. Es decir, no solo no hubo reducción, hubo un aumento de 6 millones de pesos en la nómina. Pero tenemos 12 juzgados, al menos en el primer distrito, que no están en funciones. O sea, ese es el problema que tenemos. Tenemos más juzgados y no tenemos dinero para abrirlos. Entonces, este aumento de 6 millones de pesos. 6 millones de pesos. Debe ser en el sentido, un juzgado cuesta más. Entonces, es lo que si no hubiéramos hecho esa reducción, tendremos no sé, 220, 240 millones de pesos.
Es decir, ¿sí hubo una reducción en las salas tradicionales, si se puede decir, o en los juzgados que ya estaban? En los juzgados y sobre todo en las áreas administrativas del Consejo. Entonces, estos 6 millones de pesos extras son los nuevos juzgados que entraron a partir de cuándo? En el 2016. En el 2016. Mayo de 2016. Entonces ese dato por eso no se refleja completamente en la estadística, que es de enero a junio de 2016. Se empieza a reflejar entonces, me dices, en septiembre a diciembre de 2016. Ahora, presidente, también otro de los temas que platicamos ese día y que me gustaría también conocer tu valoración luego ya de 10 meses en el cargo. En aquel momento te pregunté, ¿qué tanto influyen los poderes fácticos y constituidos en el Poder Judicial? Es decir, ¿qué tanto influyen el gobernador Aristóteles Sandoval, Raúl Padilla, Enrique Alfaro, es decir, los Cosío? ¿Qué tanto influyen en el Poder Judicial? Y tú me decías esto con relación al gobernador, y si quieres esto lo platicamos a la luz de las últimas 2 designaciones que van a llegar al Supremo. Manifiesto que fue una votación interna. Aquí no hay fichas ni hay injerencia de ningún otro poder ni ente público. ¿Me vas a decir que no hay injerencia de los partidos en la elección del presidente del Supremo? No hay injerencia, cada magistrado vota libremente. ¿Y por qué entonces fueron a visitar al gobernador a Casa Jalisco? Fue una invitación que hizo el gobernador para ver cómo estaba la radiografía del Poder Judicial. Inclusive días antes nos invitó en forma conjunta a un desayuno a todos los magistrados. Ahora, ¿pero crees que fue un buen mensaje en un momento determinado, en un momento de dificultades, donde se hablaba claramente de la forma en que los partidos intervienen en el Supremo Tribunal, ir a casa del gobernador y parecer un poder doblegado ante el Ejecutivo? No, es una invitación y finalmente siempre tenemos que trabajar al lado del gobernador y del Legislativo. Y después lo vieron de forma individual. ¿Sigues pensando, presidente, que no hay injerencia de los partidos y de los poderes fácticos en el Supremo? Desde luego, y ahora me consta todavía más. ¿Sí? Claro que sí. ¿Y las últimas 2 designaciones, presidente? Ha habido 3 designaciones. Hay dos que causaron mucha polémica, tú lo sabes. Una es Carlos Trejo, procurador social, que pasa al Supremo como magistrado, es decir, viene directamente del Ejecutivo, sí. Creo que más claro ni el agua. Y el otro es Gonzalo Julián Rosa Hernández, que también tiene una relación con el gobernador. Ambos magistrados han tenido una carrera desde antes, que inició mucho antes de que iniciara Aristóteles Sandoval en el cargo de ¿Trejo gobernador. También? Trejo también. Trejo fue secretario general del Ayuntamiento de Zapopan, trabajó en el Instituto de... Pero ninguna experiencia en tribunales, y ninguna experiencia en el Poder Judicial. Jurisdiccional no, pero sí es buen abogado y tiene todos los atributos que debe tener un juzgador. Igual el magistrado Julián Rosa, él incluso fue magistrado federal del Tribunal Electoral. Entonces el hecho de que se elija en el Congreso, que se lleguen a acuerdos y a pactos que los mismos diputados te aceptan que hacen para nombrar magistrados, ¿te parece que no diluye la autonomía del Poder Judicial, del Supremo Tribunal de Justicia? Posiblemente podemos hablar de que impacta en la percepción que tenga la sociedad, pero incluso la Corte lo definió ya hace 6 años, 7 años, de que las designaciones de los magistrados queda en el fuero interno de cada uno de los diputados. No entiendo. Los que deben analizar caso por caso y ver cuál es el perfil idóneo, que a su parecer es el idóneo. Si ellos se ponen de acuerdo entre fracciones o entre varias de ellas, eso no implica que el candidato que escogen no sea el apto. Pero sí crees que un método que es así, partidista, político, de cuotas, ¿no crees que puede derivar en muchos magistrados que no tienen ni siquiera el perfil? Acuérdate lo que vivimos hace un año, presidente, con Luis Carlos Vega Pámanes. Claro, lo que sí se debe de ver y de tomar en cuenta es que se analicen, que lleguen los mejores perfiles. Y eso, en lo que toca al Poder Judicial, eso lo vamos a hacer con la designación de jueces. Sí, pero digamos, la elección de magistrados no le toca al Poder Judicial, le toca al Congreso. ¿Tú crees que debería replantearse la forma en que se eligen? Porque parece cada vez más un consenso social que del Congreso no están saliendo buenos candidatos a ocupar las magistraturas. Están saliendo acuerdos, pactos entre los partidos políticos. Siempre se ha cuestionado la designación de todos los magistrados y siempre se ha hablado que son cuotas de poder y que son cuotas de partido. Al final del día, insisto, lo que debe analizar el Congreso, uno es quién es el mejor perfil del listado de quienes están participando. Y 2, en su caso, a la luz de los últimos, o la última moda que ha sido la de impugnar los nombramientos de los magistrados y cualquier otro nombramiento que haga el Congreso, eso es muy riesgoso, debe analizar cuáles son los mecanismos idóneos. Pueden optar por algún otro, pueden optar por un examen, pueden optar por incluso los filtros previos para ver quién puede participar, ponderar mucho mejor la carrera judicial.
Es que no necesariamente la carrera judicial es la idónea, dice la cuestión preferentemente, Sí. pero al final del camino... A ver, está bien si llega un académico que no tiene Claro. trayectoria judicial, lo entiendo, pero sí darle un cierto peso a quien puede pasar algunas escaleras, algunos escalones dentro del Supremo Coincido Tribunal, dentro del Poder plenamente. Judicial, ¿no? El darle certeza a la ciudadanía que sí, efectivamente está llegando el mejor perfil. Y eso se demuestra con hechos. A lo mejor al magistrado que llegue a ser designado, tiene que trabajar el doble para dar certeza a la ciudadanía que está haciendo bien su trabajo. Sí, es que me sorprende, presidente Ricardo Suro, que niegues el vínculo partidista porque cuando platicas con diputados, cuando platicas con incluso algunos magistrados, te dicen, mira, tal juega con el gobernador, es más cercano al gobernador, tal tiene relación con la Universidad de Guadalajara, y que tú me digas que no hay ningún vínculo y que no hay ninguna falta de autonomía de parte de los poderes fácticos y constituidos. Es que una cosa es el vínculo o la afinidad con alguno o alguno. No, puede ser de tu los amigo, poderes. ¿no? Claro, Eso, desde luego. pero que le debas la Y a chamba. lo mejor por eso te conocen tu trayectoria. Eso es muy distinto a que cuando te sientes en tu silla a juzgar a tus semejantes, inclines la balanza en favor de alguien porque te lo está pidiendo un actor político o un partido político. Eso es deslenable, es incorrecto y se debe de acabar, si es que existe, y si no existe, todas tenemos que acabar con la duda acerca de ello. Por eso día a día estamos tratando de hacer las cosas mejor y más transparentes. Por eso se apuesta a la transparencia, por eso se apuesta a rendir cuentas, por eso se apuesta a trabajar y impartir una justicia real y una justicia efectiva. Para hablar de cuestiones directas contigo, presidente, para no especular sobre terceros, ¿a ti te han llamado alguna vez? ¿Te han pedido algún favor en el sentido de, oye, tal caso, me gustaría? Quienes me conocen saben, desde que inicié en el Poder Judicial Federal, saben que si es para algo indebido, ni siquiera deben de llamarme porque no voy a tomar la llamada, no voy a actuar y mucho menos voy a inclinar la balanza. Todo aquel que me conozca sabe que yo no ayudo a nadie en contra del derecho. Ningún Y eso es lo que quiero que sepa. poder fáctico, nada, nadie cercano al gobernador, nada. En 20 Nunca ha años de habido una. trayectoria, nada. Y por lo mismo, no recibo llamadas incómodas o llamadas comprometedoras. Presidente, tú y yo platicamos justo despuesito del asunto de Luis Carlos Vega, que generó muchísima controversia, y creo que más allá del caso en particular, el hecho de debatir el Poder Judicial creo que fue un fruto positivo de aquel escándalo. Y me acuerdo que decías, lo que tenemos que buscar es fortalecer la imagen del Supremo Tribunal. ¿Qué han hecho después de lo de Luis Carlos Vega? Y si te parece que el Congreso y en general todos los procesos jurídicos han sido muy lentos para juzgar este caso. Los procesos que lleva a cabo el Congreso llevan sus tiempos y tienen que seguir un debido proceso. Se ha alargado, pues prácticamente va un año a partir de que se instalaron los primeros juicios políticos. Creo hasta donde yo sé, porque no somos parte y realmente no tengo, te lo digo con toda claridad, no tengo un interés personal en vigilar ese ni ningún otro asunto que lleve a cabo el trámite de la Comisión de Responsabilidades del Consejo. Pero llevan sus tiempos y creo que deben de cuidarlo, sobre todo por la falta de recursos o la falta de ¿Y en el caso judicial hay actividad. denuncias contra Luis Carlos Vega? ¿Hay algún juzgado que esté, digamos, metiéndose de lleno a este tema? No, eso está en la cancha del Congreso, pero el juicio de procedencia está en la cancha del Es Congreso. decir, no hay nada penal en torno a Luis Carlos Vega, todo es, digamos, juicio político. El primer paso sería ese. Primero tienen que ver en el área del juicio político, juicio de procedencia en el Congreso. Pero él ya no tiene fuero, sí, Luis Carlos Vega. No, de hecho, ninguno ya no tenemos. Ya no, todos se... Vamos al corte, 9 de la mañana con 31 minutos. Estamos con Ricardo Suro, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Al regreso seguimos platicando de este y más temas. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 35 minutos. Escríbenos 33 18 80 76 41. Estamos platicando con Ricardo Suro, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Tiene, pues ya son 10 meses en el cargo, ¿no? Sí, es 10 meses. Ahora sí ya estás más asentado. Ya. en el puesto. Presidente, el debate sobre el nuevo sistema de justicia penal, todos se avientan la bolita desde que si los policías detienen mal, que si los ministerios públicos no saben investigar, que los jueces están aplicando demasiado a rajatabla el garantismo y los principios pro personas para dejar afuera a delincuentes. ¿En qué está fallando este nuevo sistema desde el punto de vista del Poder Judicial? Desde el punto de vista del Poder Judicial está fallando, entre comillas, hay errores,
Pero quiero apostar a que la inmensa mayoría son errores humanos, no falta de, O sea, no de corrupción. ética, no falta de ética o llamada con todas sus letras Sí, corrupción. Hay errores humanos, los hemos estado corrigiendo. Tenemos unos conversatorios que lo estamos haciendo con cierta periodicidad, en lo que nos sentamos a hablar de asuntos en general, no en específico, en qué estamos fallando, tanto los comisarios de Seguridad Pública de los municipios de la zona conurbada, nuestros 12 jueces del primer distrito, Fiscalía. Estamos viendo en qué nos hemos equivocado todos, cada uno de nosotros. No podemos decir se equivoca la policía nada más, no podemos decir solo se equivoca los agentes del Ministerio Público o la Fiscalía, o solo se equivoca el Poder Judicial. Es una cadena de errores, ¿no? Es una cadena de errores o errores de todos lados en cada uno. Que no son del sistema, porque estos errores ya existían antes incluso de la aplicación de este nuevo sistema. Tal vez los evidencia más, pero ya existían. Hay de todos los errores, hay errores que ya existían y hay errores novedosos, sobre todo en el desahogo de las audiencias que antes no existía. Pero al final a la gente no le importa de quién es la culpa. Ellos culpan con toda la razón del mundo al sistema y a la Procuración de Impartición de Justicia. Eso es lo que tenemos que cambiar, esa percepción, y estamos sumados los tres intervenientes, insisto, la Policía Municipal, la Fiscalía y el Poder Judicial. Estos conversatorios son únicos a nivel nacional, lo he constatado en la CONATRIP, de la cual forma parte de Jalisco, que es la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de los Estados Unidos Mexicanos, y quieren imitar este sistema de conversatorios. Y en esa mesa, quiero decirte, se hace siempre en las instalaciones del Poder Judicial. Sí. A puerta cerrada, no hay cámaras, no hay micrófonos, mucho menos hay grabaciones, ni prensa, queda en nosotros. Lo que platicamos nosotros, y no es que estemos hablando a escondidas, simplemente es decir en qué estamos mal, y quiero decirte que cuando se cierra esa puerta, las injerencias políticas que mencionabas hace rato, o las inspiraciones de cada uno de nosotros que pudieran tener, o los intereses personales, eso se quedan afuera. Es para coordinarse. Es para coordinarse. Ten la certeza, no hay ni reproches entre nosotros, ni pleitos, como hemos visto que puede haber. Es una mesa de trabajo, es una mesa institucional sólida que tiene que buscarla garantizar que quien llegue con posterioridad a integrar esa mesa va a encontrar una mesa sólida. Después de estas reuniones que ya ahorita las tenemos sólida a la mesa, vamos a invitar también a magistrados de las salas penales a platicar igualmente qué es lo que han visto, sobre todo ahí los errores de nuestros jueces, en qué están fallando nuestros jueces, hablando jurisdiccionalmente. Y una vez que ya cumplamos con esa meta, vamos a invitar al Poder Judicial Federal, que también está comprometido en intervenir. Actualmente tenemos una relación bastante buena con el Poder Judicial Federal. En el que confían en el Poder Judicial Estatal y están brindando todo el apoyo. Y con la Fiscalía mejoró, porque con Luis Carlos Vega Pámanes era mala relación. Excelente con relación. La Fiscalía. Es lo que buscamos desde un inicio, el reivindicarnos no solo con la sociedad. Al principio de esta administración se buscaban tres cosas. Una, la integración como unidad del Poder Judicial. Ya que cumplimos ese paso, la integración ahora con los demás poderes. También había una relación friccionada con el Poder Legislativo sobre todo. Sí. Actualmente tenemos una relación bastante buena, bastante cordial, en lo que no buscamos otra cosa más que trabajar. Yo reconozco en todos los diputados que tienen una disposición plena de trabajar. Ahora que están trabajando en la reforma del Poder Judicial, tienen la convicción de hacer una reforma no para pegarle al Poder Judicial como décadas atrás se había hecho, no para confrontarlo, no para someterlo. Para fortalecerlo, ¿no? Tengo la intención, tengo la plena certeza que lo están haciendo para fortalecerlo, como bien lo dices, y para, al final de cuentas, darle resultados a la sociedad sin tinte de ningún partido, porque están metidos todos. ¿Ustedes cómo saben, presidente, que los jueces y los magistrados no juzgan de manera corrupta? ¿Qué controles tienen? Por ejemplo, ¿les piden su 3 de 3? No, la 3 de 3 todavía no se la pedimos, sí, pero implícitamente siempre se ha llevado al Poder Judicial una declaración tipo 3 de 3. La patrimonial. La patrimonial y la pero hacienda. Que no es pública, ¿no? Esa está directamente presentada que ante la Contraloría. Ante la Contraloría. Pero se puede solicitar en un determinado caso en un procedimiento administrativo. Un procedimiento administrativo. Sí. Pero públicas. ¿Por qué no comprometerse al Poder Judicial a hacer públicas sus declaraciones 3 de 3? Para saber quiénes están juzgando en este momento en Jalisco. Tenemos que ver los mecanismos de transparentar y ver cómo está la situación patrimonial de cada uno de nosotros. Pero hay aspectos que no podemos dar a conocer incluso por seguridad. Sí, eso lo determinó la Corte en su debate. Sí, pero los elementos que se pueden dar a conocer, ¿por qué no darlos a conocer? Se dan a conocer lo que tengamos que dar a conocer, que son percepciones, que son incluso las extraordinarias, como los vales, como otra prestación que se pueda. Eso está en transparencia, ¿no? Transparencia. No es decir, las propiedades, qué patrimonios tiene,
para saber si exactamente hay un vínculo entre lo que gana un juzgador, un magistrado, y lo que realmente están ganando en su puesto. Pero es que como lo dices bien, la Realmente Corte ya tienen. no puedes ir más allá de lo que la ley te permite. Digo, La 3 de 3 ya está aprobada, presidente. No, pero para efecto de que cada uno de los jueces o magistrados establezca cuáles son sus bienes, dónde vive, cuál es su... Eso es riesgoso por temas de seguridad. Bueno, para todos, pero Claro. el gobernador ya lo hizo, el 100% del gabinete estatal ya lo hizo, los alcaldes lo hicieron. No entiendo por qué los magistrados tienen que correr en otra ley. Porque ya los obliga, ya está la ley. Pero no para demostrar, para dar todos sus... Las sus 3 números- declaraciones, números la de cuenta. interés. Sí, claro, tienes que dar tus números de cuenta, por Pero supuesto. a la luz pública, Sí, los claro, números de cuenta, claro. las propiedades, domicilios, incluso a nivel Domicilios federal, creo que los no. puedes bloquear. Incluso había Sí. una tendencia, una pretensión de que incluso de todos tus familiares, y si un familiar tuyo o de tu esposa no daba la información, era responsable hasta administrativamente. Que ese tiene que ver Eso es sobre todo delicado. con la declaración de intereses, que es para Eso. de alguna forma que nosotros sepamos que quien está juzgando no tiene conflictos de Claro. intereses. Por eso Ahora- tienes que meter a un tío, dependiendo del tema, Pues, no no, necesariamente, claro, es que no necesariamente. Para hacer trampa. Si no tienes se las- se las créditos, puedes ingeniar. exacto. Lo que sí te puedo decir también del otro aspecto de la 3 de 3, que es la declaración de intereses, eso los juzgadores lo tenemos implícitamente cuando estás impedido para conocer un asunto. Tienes una obligación legal de excusarte. Y hay un trámite para analizar Pero eso. nosotros no sabemos si están, como no Claro. tenemos esa información, no sabemos si están excusando en los casos correctos o no lo están haciendo. No, es que si no lo hacen, incurren en responsabilidad. Pues Y sí, eso pero es otra alguien le cosa tiene grave. que iniciar responsabilidad. ¿Cuántas responsabilidades han iniciado ustedes? En el Consejo de la Judicatura estamos haciendo trabajos de fiscalización, de visitas a los juzgados, ver realmente qué juzgado es deficiente y por qué es deficiente. En algunos casos se justifica la deficiencia, hablando de ella, en razón de las carencias con las que tienen los juzgados. Por el tema de corrupción, eso sí lo tenemos que analizar y tenemos que ver dónde se está actuando o por notoria ineptitud o con un acto todavía más severo, que es la corrupción. Presidente, en el caso del nepotismo, no, desde que tú llegaste como presidente ya no han salido notas sobre este tema del nepotismo en el Poder Judicial, pero actualmente ¿se ha tomado alguna medida para evitar que magistrados, jueces puedan meter a parientes a la nómina? ¿Se ha tomado alguna medida para evitar eso? No ha habido ingresos, como anteriormente se decía que había de parientes que ingresan. Obviamente quien ya ingresó tiene todo el derecho de seguir permaneciendo. Aquí los parientes, hijos, sobrinos, hermanos de funcionarios públicos de alto nivel no están vetados para trabajar en el Poder Judicial, pero sí tienen una doble responsabilidad. El justificar el por qué están ahí a pesar de ese vínculo. ¿Pero no te parecen Vínculo muchos? Sí hay un gran número, O sea, decenas pero no de parientes, de pero- magistrados. pero no podemos llegar a correrlos. No, yo entiendo que no simplemente puedes por el hecho de correrlo, ser pariente. Así como no debes de contratarlo por el hecho de ser pariente, hijo o hermano. Pero digo, yo no dudo que dentro de todas estas decenas de personas, de familiares, haya gente, abogados con trayectoria y que sepan y que conocen del derecho, pero sí me parece un número muy importante los parientes que hay en la nómina, ¿no? ¿O te parece normal dentro de un poder que haya tantos parientes? Lamentablemente sí es normal, porque si lo vemos también en el Poder Judicial ha habido muchas notas y en todo, Bueno, en tal todo el vez- país. tal Digo, vez no- hablando de la normal es normalidad cierto. que mencionas. Pero no es no sé si es correcto. justificable. No es correcto Sí. ante la luz pública. O sea, lo que no es correcto es que o que yo le dé trabajo a alguien por el hecho de ser pariente de un funcionario, de un magistrado, de un juez. Pero el Eso magistrado acabó. contrata si quiere, ¿no? Si quiere contratar a tal persona, lo contrata. No, y pero se un acabó. magistrado no puede contratar a un pariente de él. O a través de alguien en su oficina, supongo. ¿Quién es el que contrata en la oficina, en las salas? Los propios magistrados. Pues- Pero no puede, por ejemplo, yo en mi sala no puedo contratar a un hijo mío, evidentemente. Pero si ya, Entonces, ¿cómo los metieron? en su momento se buscó, no sé si hicieron examen, si buscaron otra manera de acomodar, eso queda en la responsabilidad de cada uno de los magistrados. Actualmente, y quiero ser muy enfático en esto, desde secretarios de juzgado, pasando por jueces, consejeros, magistrados y tu servidor, estamos conscientes de que ya son otros tiempos y que tenemos que cambiar las cosas y dar una nueva cara. Y en eso estamos trabajando. A veces duele decirlo, pero es otra era. Las cosas son distintas, la legislación es distinta, la percepción es distinta, el cómo nos conocen es distinto. Y en eso estamos plenamente conscientes y estamos levantando la imagen. Y te voy a dar un ejemplo muy claro de cómo estamos trabajando para evitar esas percepciones. El día de hoy,
iniciamos a las 4 de la tarde en Ciudad Judicial unas jornadas de capacitación en materia del trabajo. ¿Por qué? Porque como tú sabes, el próximo año van a iniciar en funciones los juzgados laborales que van a pertenecer a los poderes judiciales de todos los estados. Estamos desde la CONATRIP pugnando para que sea con carga cero. Sí. ¿Qué significa carga cero? Que las juntas sigan trabajando con el rezago o los asuntos que tienen y los poderes judiciales asumamos los nuevos procedimientos. Yo te es lo como digo, inició el sistema anterior, el penal, ¿no? Pero yo te lo digo con toda claridad. En Jalisco, los jueces que designemos van a ser los mejores perfiles y vamos a hacer el examen más transparente que se ha hecho en el Consejo de la Judicatura. El día de hoy, te digo, inicia esta nueva era. Vamos a capacitar a nuestros secretarios para ponerlos en cierta igualdad de conocimientos en materia de trabajo con el resto de la población, con el resto de los que quieran participar en hacer un examen para acceder a la categoría de juez laboral. Se va a hacer un examen limpio, abierto, que estamos buscando la manera de coordinarnos con el Poder Judicial Federal para que nos presten el software que en una computadora, o si no lo hacemos nosotros in-house, que la computadora arroje las preguntas que se va a hacer y la misma computadora te califique. O sea, quitarle todo el factor humano que se le dice. Todo el factor humano. Va a pasar, insisto, es un ejemplo, el concursante 5, el 8, el 20, el 300, el 400, números van a pasar. Y todo lo va a hacer el algoritmo. Es que es como con reactivo, como el melate. Sí. Las calificaciones van a ser rellenado de casillas y la computadora te lo va a calificar en 1 minuto y se va a publicar. Ese es un ejercicio que vamos a hacer y le estamos interesante, le vamos a dar seguimiento. Presidente, antes de ir al corte, un asunto que preocupa mucho en Jalisco, el feminicidio. Hace poco se presentaron 2 iniciativas para reformar el protocolo y muchas de las activistas se quejan de la Fiscalía o del Poder Judicial de la forma en que tratan este tipo de temas, que lo hacen pues desde el cliché, prejuzgan cuáles son los factores que están detrás del feminicidio. ¿Qué están haciendo en el Poder Judicial para dar mejor respuesta a estos casos? En primer lugar, estamos en la en la unidad de género, estamos haciendo una capacitación desde febrero o marzo del año pasado, constante a todo el personal del Poder Judicial. Son jornadas intensas y estamos trabajando para levantar la alerta de género que hay en el estado de Jalisco. Por parte del Poder Judicial se ha hecho un trabajo diario para cambiar esta percepción. Se hizo una plataforma, la hicimos nosotros, la hizo la unidad encabezada por la magistrada Verónica Ocaranza y Joel Urrutia, que es el director de informática. Se hizo una plataforma de Hombre-Mujer Jalisco, donde todos los jueces están mandando toda la información para juzgar con perspectiva de género, y ganamos un premio nacional que la próxima semana nos entregan un reconocimiento como la plataforma más innovadora en el país. En eso estamos trabajando constantemente en la unidad de género y sobre todo apostándole a la capacitación. Y como bien lo dices, no podemos revictimizar a las doble a las victimizar, mujeres, como se dice, ¿no? Entonces tenemos que tener empatía y eso se permea a través de la capacitación constante. Vamos al corte, al regreso leemos mensajes y comentarios para Ricardo Zuro. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. De la mañana con 52 minutos. Leemos algunos comentarios, preguntas para Ricardo Zuro, quien es la cabeza del Poder Judicial en Jalisco. Te pregunta Rodolfo López, ¿quién lo cubre en el puesto que dejó en el Consejo de la Judicatura? No sé, creo que se está equivocando el personaje, ¿no? No, pero aclaramos la duda. Yo, antes de ser presidente, integraba la séptima sala. Sí. Lo normal es cuando yo deje de ser presidente, obviamente va a llegar un magistrado que vamos a elegir y va a llegar en mi lugar. Sí. Yo me voy a la sala de donde proviene el siguiente presidente. En el caso específico, renunció el otro magistrado Luis Carlos Vega Pámanes. Él en teoría hubiera regresado a la séptima sala, que es de donde yo llegué. En sustitución de él, como no llegó por las razones que todos conocemos, llegó un nuevo magistrado, que es el magistrado Covarrubias. Sí, pero tú no estabas en el Consejo. No, bueno, es que el presidente... Claro, el presidente del Supremo es también el presidente del Consejo. Pero actualmente, como está la legislación actual, ningún magistrado integra el Consejo de la Judicatura. Antes había un magistrado consejero. Un magistrado, ¿no? Exacto.
En palabras de don Porfirio Díaz, con respecto al Poder Judicial y sus magistrados, son una entidad soberbia y altanera que no reconoce más autoridad que ella misma. 140 años después y yo escucho lo mismo para evadir temas nodales de credibilidad y transparencia, te dicen. En eso estamos trabajando, en cambiar esa percepción. 0749, qué lástima que el presidente del Supremo no pueda responder respecto a su declaración y tampoco de cuántos jueces o magistrados se han excusado. Puras evasivas. Saludos. ¿Cuál es la situación jurídica que guarda el magistrado Celso Rodríguez? Pues creo que está en un proceso. Él tiene una suspensión que lo mantiene en el cargo. Es una suspensión provisional que está sujeta a lo que se resuelve en una suspensión definitiva, que creo que es para la próxima semana. Era la semana anterior, se difirió y creo que es la próxima semana. Pero es tremendo, ¿no? Que está tanta incertidumbre en nombramientos. Que el Congreso elija uno, siempre se impugnen y termina habiendo como una especie de que no sabemos quién está, quién fue electo, ¿no? Es una incertidumbre y para los propios funcionarios también, porque evidentemente los distrae en estar cuidando sus asuntos. 2213, gracias por tu comentario. José Guadalupe, hola, buenos días. ¿Por qué su invitado está del lado de los magistrados? Qué lástima, los incubarán más. Bueno, tiene que ponerse al lado del Supremo Tribunal porque es su presidente, pero esperemos más transparencia del Poder Judicial. Y cuenten con ello. 2061, jaja, ¿cómo desvió el tema del 3 de 3, corruptos que son? 5638, buenos días, el presidente, ¿cuántos parientes tiene dentro del Poder Judicial? Cero. ¿Te preguntan? ¿Cero? Cero. 9435, magistrado, jueces, todo lo que sea del PRI, puro ratero y corruptos, lo bueno es que ellos se van. Laura Osorno, oír a este hombre da vergüenza ajena. 8071, qué lamentable postura viniendo del presidente de la Suprema Corte, bueno, del Supremo Tribunal más bien, tratando de normalizar prácticas indeseables en una verdadera democracia. Bueno, sí las condenas, ¿no? Por Nepotismo, corrupción. Bueno, sí estamos hablando de que si te parecía normal en el sentido de que una democracia tendría que funcionar así. Sí, pero sí, que era cotidiano. Que era cotidiano, lamentablemente sí. Hay que erradicarlo. Jair, nuestro Poder Judicial ha sido y es de risa, un bloque de corrupción. 8150, buen día, es una burla para el pueblo que pagamos sus sueldos. Aparte de los megasueldos de los magistrados, se les paga gasolina, seguros, gastos médicos, despensa, telefonía, etcétera, como si con su megasueldo no bastara para que ellos paguen esos lujos. ¿No deberían de dejarlos, presidente? El celular, la gasolina, todo eso que ya reciben buenos sueldos. Evidentemente se ha reducido. Quiero comentarte esto, a ver. Tenemos como 4 años que no se sube el sueldo. Y los jueces tienen como 10 años que no se les sube el sueldo. Hubo un amparo hace, creo que son 8, 11 años, no me acuerdo más cuántos años fueron, de unos jueces que impugnaron el que se les quitaron los vales de gasolina y una concesión federal. ¿Y la ganaron? Sí. Bueno, pues que son entonces, juez y parte, nunca mejor Por dicho. eso se buscó el mecanismo de reducirlo en el sentido de cuánto cuesta la gasolina. Pero fíjate, los jueces sí ganan mucho menos. Sí. Pero, por ejemplo, los magistrados que son 180,000 pesos mensuales. Sí. Entonces, ahí me parece que no se justifica todas las prestaciones que se añaden, como teléfono, gasolina. Todo, por ejemplo, la gasolina se da a las salas y esos se pueden distribuir para la carga del trabajo de la propia sala. No es un tema personal. Se divide por número de magistrados, pero se da a las salas. El tema de los seguros de gastos médicos, por lo mismo, es una prestación que ya está y ha estado siempre. Ya prácticamente todos los funcionarios públicos empezaron a renunciar. Por ejemplo, los diputados ya no reciben. Pero se busca lo más barato. Sí, pero los diputados van llegando y cada legislatura adecua a la forma como van llegando. La pasada y esta ya no hay. Así como yo renuncié por congruencia a mi sueldo de 50,000 pesos en el Consejo de la Judicatura. Como nunca había sido presidente, no tengo ese derecho creado. El asunto es que no sea de voluntad, ¿no? En este caso tú lo hiciste por voluntad, que sea una obligación. Y congruencia. Porque tienen que pagar la gasolina a magistrados y diputados y senadores. Bueno, a diputados y senadores federales sí tienen. De los impuestos nuestros, a cualquier trabajador se le paga gasolina. Ese hombre, si tuviera vergüenza, mejor no diga nada al respecto, que deje de dársele gasolina a toda esa gente. Pobre México con esas No, es que tenemos que decir lo que hay, es un ejemplo de transparencia. No puedo decir ni mentiras ni esconder lo que hay. 8581, buenos días, dígale a su invitado que no tartamudee cada vez que se ve acorralado con su ajuste como el 10% de la gasolina y todo lo que se está cuestionando y tiene que mentir o poner excusas. José Luis Ortiz, hola, buenos días, soy abogado litigante, estoy en contra de la reducción de los sueldos por el hecho que deben ganar acorde a su función. Lo que se debe de pugnar es por la eficacia, honradez, conocimiento, rapidez y la correcta imparcialidad. Bueno, tal vez si el Poder Judicial funcionara como relojito
suizo, difícilmente estaremos discutiendo sueldos. Claro. Creo que también el sueldo de pronto duele, porque vemos un poder judicial que no funciona como debería funcionar. No funciona, pero te voy a decir una cosa, ganan mucho menos que el resto del país. Y tienen el doble de la carga de trabajo que la media nacional. Digo, ya no nos queda tiempo para meternos más a fondo en estas cifras. Adrián Andrade dice, ¿y los profesionales cuánto ganamos? Pobre de los asalariados, 39.26 gracias. Mi comentario es que las personas que opinan negativamente son panistas que están en contra del trabajo que se está haciendo. Es libre y sin compromiso, que vayan y revisen. Bueno, si quieres, específicanos exactamente a qué te refieres, pero gracias por tu comentario. Ricardo Zurdo, gracias por haber estado No, al con contrario, nosotros. cuando gustes. Y gracias siempre por dar la cara, que eso es importante en el Poder Judicial. Es Mucha una nueva gente. cara y la tenemos que dar. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti. Nos vamos hasta mañana a las 9. Hacemos un programa especial sobre un congreso que habrá sobre gobernanza metropolitana en nuestra ciudad, en donde está participando el Colegio de Jalisco, con muchísimos especialistas que vienen de otros lugares de América Latina. Nos escuchamos mañana a las 9.